Siguiendo con el programa de estudio de SMARTE, vamos al contenido 3.1 para noveno grado, teorema de la base media. Bueno, entonces vamos a iniciar en este instante, así que prepárate, vamos a iniciar con la parte del recuerda. Fíjate bien. Aparecen ahí tres triángulos y nos dice justifica por qué los triángulos DEF, GHI son semejantes al triángulo ABC. Ahí tenemos los triángulos. Fíjate bien. Vamos a ir paso a paso. Y si tú te das cuenta, en el triángulo ABC tiene las medidas de 4, 5 y 8, ¿verdad? De longitud. Y uno de sus ángulos es de 125.1 y el otro es 24.2 grados. Falta ahí el ángulo A. Ojo con eso. En el triángulo DEF las características o las longitudes son 10, 12.5 y 20, ¿verdad? Y en el otro triángulo hay dos ángulos conocidos, 30.7 y 25.1. Si te das cuenta, ahí hay un ángulo, el ángulo H es igual al ángulo B. Entonces, hace falta encontrar el ángulo I, ¿verdad? Y por suma I de 180 grados, ¿verdad? Ahí está la clave para poder realizar esos casos por ahí. Bueno, veamos entonces para ir ya aterrizando en la parte del recuerda. Ya dimos las medidas de los ángulos y la medida de los lados. Ahora, fíjate bien. Vamos a ver para lo que es el triángulo GHI. Observa. Tenemos que encontrar lo que es el ángulo I, fíjate bien. Se tiene entonces que el ángulo I es el que nos hace falta. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Fíjate bien. Si yo conozco, si las medidas de los tres ángulos es de 180, le voy a restar los dos ángulos conocidos, que es 30.7, ¿ya? Y le voy a restar a lo que es 125, ¿verdad? Punto 1. Entonces, ese sería el ángulo I. Ahora, si tú realizas esa resta, te va a dar de 24.2 grados. Entonces, para el triángulo GHI se tiene que el ángulo I es de 24.2 grados. Y, fíjate bien, dado que el ángulo I, observa, este es igual al ángulo C. Observa en el triángulo, fíjate bien, el ángulo C 24.2 grados. Y el ángulo H, ¿a qué va a ser igual? Este es igual al ángulo B. Fíjate bien, ¿cuánto mide ambos ángulos? Miden 125.1. Entonces, por el criterio, acá, ¿cuál criterio? Sería ángulo, ángulo, ¿verdad? Eso significa que el triángulo ABC es semejante al triángulo GHI. Ahí está, mira, los ángulos, ahí ya los vimos que son iguales. Ahora, para el triángulo DEF, no tengo medidas de ángulos, solo medidas de lados, tanto para el triángulo ABC como para el triángulo DEF. Entonces, vamos a ver por acá. Para lo que es el triángulo DEF, allí se tiene que, vamos a ver,
fíjate lo que son los segmentos o los lados. AB, fíjate bien, sobre lo que es DE, en este caso, esto es igual al segmento AC. ¿Ya? AC sobre quién? Sobre DF, en este caso. Y esto es igual al ángulo o al lado BC sobre lo que es EF. Vale. Veamos por acá. El lado AB es prácticamente 4. El lado DE es 10. Tengo la mitad, 2, mitad de 10 es 5. Vale. Fíjate bien. El lado AC, en este caso, es 8. El lado DF sería 20. Si yo le saco cuarta de 8 es 2 y cuarta de 20 es 5. Y el lado BC, que sería 5 sobre, en este caso, 12.5, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Tiene, en este caso, veamos, al simplificarlo, esto, fíjate bien, que esto me quedaría a 50 sobre 125, ya multiplicándolo por 10. Ahora, acá, fíjate bien, tiene lo que es quinta. Quinta de 50 es 10. Quinta de 25 es 5. Luego quinta de 10 es 2 y quinta de 25 es 5. ¿Qué nos dio en este caso? También nos dio 2/5. Entonces acá podemos ver, ahí está el detalle, ¿verdad? Por el criterio, en este caso, ahora podemos decir, vamos a anotarlo acá, por el criterio, en este sentido, lado, 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 ¿ok? El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ahí está la razón de semejanza para ese caso. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que es el teorema de la base media. Bueno, vamos a recordar un poco sobre ese criterio. Y dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, cualquiera es paralelo al tercer lado, y su longitud es igual a la mitad del lado, el cual es paralelo. ¿Ya? Y pues vamos a aplicar el criterio de MN sobre BC es igual a 1 medio. ¿Ya? Vale. Vamos entonces a resolver estos casos que aparecen por ahí. Bien, listos. En el triángulo ABC, acá tengo el ABC, M y N, es esto, son los puntos medios del segmento AB y del segmento CA. Aquí está. Respectivamente, calcula la longitud del segmento MN. Mira, este es el punto medio, entonces el segmento AB, esto se divide en dos partes iguales. Del segmento AC, N es el punto medio, entonces divide en dos partes iguales dicho segmento. Entonces esas medidas son prácticamente iguales, ¿verdad? Vale, ahora veamos por acá. Vamos a utilizar, fíjate bien, como ya dijimos que M y N son los puntos medios del segmento AB y del segmento CA, vamos a utilizar el teorema de la base media. Es decir, MN sobre BC es igual a 1 medio. Entonces, MN, ¿verdad? Es prácticamente la incógnita que estamos encontrando acá. BC, fíjate bien, ¿cuál es la medida? Es de 12 centímetros. Y esto es igual a 1 medio. Entonces, 12 pasa a multiplicar a 1. X es igual a 12 por 1, ¿cuánto es? Es 12. ¿Y 12 entre 2? ¿Cuánto es? Ah, es 6. Entonces, ¿qué significa? Que el segmento MN es ¿de cuánto? De 6 centímetros. Ahí está. Aplicando el teorema
de la base media. Bueno, vamos al siguiente. En el triángulo DEF, aquí lo tengo por acá, M y N son los puntos medios del segmento DE y de EF respectivamente. Calcula el valor de F. Vale. Lo que vamos a hacer acá sencillamente es que fíjate bien, este punto es el centro entre estos dos. Significa que esta medida también son iguales. Y este punto M es el centro del segmento DE, entonces esta es prácticamente la medida correspondiente. Entonces utilicemos el teorema sobre la base media. Veamos, MN entonces acá sobre, en este caso, DF. Aquí es igual a un medio. MN, en este sentido, tengo por acá que MN es 3x y DF 5x más 2. Y esto es igual a un medio. Entonces puedo multiplicar en cruz. 2, vamos a hacerlo por acá. 2 por 3x es 6x. Y esto es igual a 5x más 2 por 1 es 5x más 2. Ok, entonces 6x, este 5x pasa acá. Entonces me queda menos 5x igual a 2. Y 6x menos 5x es una x, ¿verdad? Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. Entonces, como nos están pidiendo que debemos de calcular el valor de x, ¿sí? El valor sería 2. Ahora, si yo quiero saber la medida, fíjate bien, de este y de este, 2 lo multiplico por 3 es 6. Sería esta en la medida de 6. Entonces la lógica me dice que este es de 12. Sustituye el 2. 2 por 5 es 10. Más 2 son 12. Ahí está. 12 y 6, ¿verdad? Serían las medidas. Pero como estamos encontrando el valor de x, lo dejamos ahí. Así que gracias a ustedes. Espero servirte y gracias por el apoyo.